El aparato respiratorio está formado por una serie de órganos encargados de la absorción de oxígeno y la expulsión de dióxido de carbono. Los que lo componen son los siguientes: las fosas nasales, que son los orificios de la nariz en donde se penetra el oxígeno y es expulsado el dióxido de carbono. La faringe es un conducto que comunica las fosas nasales con la laringe. Se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta membrana cervical. La laringe se encuentra entre un hueso en forma de herradura llamado hueso iodes y la tráquea. Está formado por cartílagos que sostienen las cuerdas vocales que producen la voz. La glotis es un orificio de la laringe y que se encuentra localizado entre las cuerdas vocales inferiores. La epiglotis es un cartílago que se cierra la glotis durante la deglución, es decir, cierra cuando pasan los alimentos de la boca del esófago para que la persona pueda seguir respirando. La tráquea es un conducto casi cilíndrico compuesto por anillos cartilagónicos. En los adultos tiene una longitud aproximada de 12 centímetros y de un diámetro de 20 milímetros. Los bronquios son dos troncos que se dividen en la tráquea. Cada uno de estos ramifica formando 3 bronquios intralobulares, a la derecha y a la izquierda. Dentro de cada pulmón, los bronquios se dividen a la vez en bronquios extralobulares y finalmente en bronquios terminales. Estas sucesivas ramificaciones forman el árbol bronquial, que es el principal tronco es la tráquea. Pleura, cada una de sus membranas recubre la cavidad torácica y los pulmones. Secretan un líquido que actúa como lubricante para los pulmones. Puede deslizarse suavemente por la pared torácica durante la inspiración y expiración. La mediastismo, porción de tejido conjuntivo situado entre 2 pulmones divididos en 2 partes por los repliegues de las pleuras. El diafragma es un músculo transversal que severa la cavidad torácica y abdominal. Los bronquiolos, cuya última ramificación del árbol bronquial. Los bronquiolos terminales se subdividen en bronquiolos respiratorios y tienen unas paredes alvéolos. Cada uno de ellos desemboca un saco alveolar. Los pulmones, estos son los principales del aparato respiratorio. Son esponjosos, elásticos, muy ligeros en relación con su volumen. Los alvéolos pulmonares son numerosas bolsitas de paredes delgadas, húmedas, que terminan las últimas ramificaciones de los bronquiolos. El proceso de respiración se lleva de la siguiente manera. Cada uno de los ciclos respiratorios se compone de la inspiración, que es cuando absorbemos el oxígeno, y la expiración es cuando expulsamos el dióxido de carbono. Al expirar, el aire entra por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe y la tráquea. Las mucosas que recubren la tráquea y los bronquios poseen unas pestañas que se mantienen en continuo movimiento para recoger las partículas de polvo y otros cuerpos extraños y evita que vuelva hacia la laringe. El árbol bronquial conduce el aire hasta los alvéolos pulmonares, donde se efectúa un cambio gaseoso entre la sangre y el aire exterior. La sangre purifica con el oxígeno que se encarga de oxigenar todos los tejidos y las células del organismo. El dióxido de carbono se elimina por la sangre y se expulsa por los pulmones durante la expiración. A este proceso de oxigenación y pérdida de gas carbónico realizado por la sangre se denomina
hematosis. El tórax es una cavidad limitada por las costillas, el esternón y el diafragma, que contiene los pulmones y el corazón. Durante la inspiración, el tamaño de la cavidad torácica aumenta debido a las contracciones de las fibras musculares del diafragma. Al expirar se produce lo contrario, es decir, disminuye el tamaño de la cavidad por el relajamiento de las fibras musculares del diafragma. Los músculos intercostales están situados en las costillas. Cuando las costillas se levantan por la contracción de los músculos intercostales, giran hacia afuera y empujan el esternón hacia adelante. En cuanto los músculos se relajan, la caja torácica recupera su tamaño normal. Las dimensiones de la cavidad torácica se relajan por el diafragma, que adquieren una forma de una cúpula en cuanto sus fibras están relajadas. El aplanamiento del diafragma aumenta la capacidad de la cavidad torácica en su dimensión vertical y al mismo tiempo empuja hacia abajo las vísceras abdominales. Al relajarse el diafragma, el retroceso de la pared abdominal restablece la bóveda diafragmática y disminuye la capacidad del tórax. Por último, como conclusión, los pulmones actúan como una bomba de aire que alternativamente aumentan y disminuyen, pero nunca llegan a vaciarse completamente. El ritmo respiratorio es involuntario y si una persona respira profundamente, aumenta y disminuye el tórax de manera consciente. Una de las enfermedades del aparato respiratorio que nosotros escogimos fue la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones, el tubo digestivo y otras partes del cuerpo. Es uno de los tipos de enfermedades pulmonar crónica más común en los adultos y jóvenes. Es una enfermedad potencialmente mortal. Las causas que son producidas por la fibrosis quística es que la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria. Es causada por un gen defectuoso que produce un líquido anormalmente espeso y pegajoso. Este líquido, o llamado moco, se acumula en las vías respiratorias como en los pulmones y el páncreas. Esta acumulación de moco ocasiona infecciones pulmonares potencialmente mortales y serios. Problemas digestivos. Esta enfermedad también puede afectar las glándulas sudoríparas y el reproductor masculino. Muchas personas aportan el gen de la FQ, pero no manifiestan ningún síntoma. Esto se debe a que la persona con esta enfermedad debe heredar al menos 2 genes defectuosos, uno de cada padre, y algunos estadounidenses tienen el gen de la FQ. La enfermedad es más frecuente entre aquellas personas descendientes de europeos y del centro norte. A la mayoría de los niños con FQ se les diagnostica la enfermedad hacia los 2 años de edad, especialmente cuando se les realiza un examen de dirección en recién nacidos. En Estados Unidos, para un pequeño, el número de la enfermedad no se ve directa, hacia la edad de 18 años más o menos. Estos niños con frecuencia pertenecen a una familia más leve de la enfermedad. Los síntomas de la fibrosis quística dependen de la gravedad de la enfermedad, pero pueden incluir falta de aliento, infecciones pulmonares muy frecuentes, tos persistente, silbicias al momento de respirar, fatiga, congestión nasal, infertilidad masculina. Sin embargo, es importante que se puedan reconocer los síntomas en personas lactantes. Por personas lactantes me refiero a niños pequeños que estén en plena lactancia. Dolor del estómago, pérdida de peso, heces anormales con olor fétido, estreñimiento, obstrucción intestinal, piel con sabor salado, falta de aumento en el peso, retraso en el crecimiento, prolapso rectal en el que es el recto del... Las estadísticas que se han comprobado entre todo el mundo
sobre la fibrosis quística es que su coincidencia varía entre 3.000 y a 1 entre 8.000 nacidos vivos. Una de cada 25 personas es portadora de esta enfermedad. Esta enfermedad está causada por la mutación de un gen que codifica una proteína reguladora donde la conducción transmembrana. Las formas en las que se diagnostica y se evalúa la fibrosis quística es que estos exámenes son uno de los más comunes que se pueden dar para diagnosticar esta enfermedad. Estas incluyen extracción de una muestra de sangre para pruebas genéticas o la realización de una prueba de sudor. Una prueba de sudor mide la cantidad de la sal en el sudor de la persona. Una cantidad de sal alta puede indicar que la presencia de la fibrosis quística. Una de las formas en las que se puede tratar esta enfermedad es que lamentablemente esta no tiene cura. Pero el médico podría recomendar una de las siguientes opciones para ayudar a reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida. Cambios en el estilo de vida, tales como una mejor nutrición. Esta es una muy básica, el uso de vitaminas y un incremento de la actividad física, y elevación del uso de tabaco y del humo de segunda mano. Medicamentos tales como antibióticos, medicinas inhaladas, pueden ayudar a abrir las vías respiratorias y a eliminar las mismas del moco y la infección. Varias terapias para el tórax y técnicas de la limpieza de las vías respiratorias del ACT pueden ayudar a aflojar el moco, haciendo que sea más fácil de toser y eliminar el espunto de los pulmones. En casos graves podría ser necesario realizar una cirugía u otros procedimientos para mejorar la calidad de vida de la persona. Estas cirugías podrían incluir un trasplante de pulmón, procedimientos para detener el sangrado de los pulmones, la extirpación de polípulos nasales o de instrucción de una sonda de alimentación para ayudar a administrar los nutrientes adecuados para la persona infectada.